Suicidio. Un derecho urbano. Es común pensar acerca del suicidio. Casi todos hemos contemplado la idea del suicidio en un momento u otro de nuestras vidas. Las investigaciones muestran que una mayoría sustancial de personas ha considerado el suicidio en un momento de sus vidas, y lo han considerado seriamente. A pesar de esto, generalmente cerramos el entrecejo cuando alguien habla de suicidarse, y creemos que tales pensamientos, por sí mismos, son causa suficiente para una hospitalización involuntaria y un tratamiento psiquiátrico, especialmente si la persona quiere realmente suicidarse y rehúsa terapias que cambien su forma de pensar. El hecho que en algunas partes se encarcele a la gente que piensa y habla del suicidio implica que, a pesar de que la Constitución habla de libre expresión, y a pesar que los argentinos vivimos en un país libre, la realidad es que muchos, si no es que la mayoría de los argentinos, no creen en estas libertades, además, rechazan el derecho del individuo a suicidarse. A diferencia de este punto de vista, la aseveración que las personas no solo tienen derecho a hablar de suicidarse, sino a suicidarse de hecho, es hecha por muchos que creen en la libertad individual. En parte para responder a los que quieren prevenir el suicidio, en parte como reacción a abusos de internamiento, y principalmente por la idea de aceptar cualquier cosa que no haga daño físico a nadie, veo el suicidio como un derecho humano fundamental. Muchos de los que abogan por esto deploran todo intento de prevenirlo como una interferencia con este derecho. Existen derechos por los cuales se puede privar a un hombre de su vida, pero no existe ninguno con el que lo puedan privar de su muerte. Tomado en un contexto social y psicológico, el suicidio es considerado por algunos como un tema de libertad individual exclusivamente. No debiera ser posible internar a las personas contra su voluntad en hospitales mentales, esto implica que tienen el derecho a matarse si lo desean. Esto es lo que pienso. El derecho a escoger el tiempo y manera de la propia muerte me parece que debe ser inquebrantable. En mi opinión, el derecho a morir es la primera y más grande de las libertades humanas. No hay nada en el mundo sobre lo que cada hombre tenga título más inquebrantable que su propia vida o persona. Las descripciones de una gran cantidad de individuos apuntan a la posibilidad de que la muerte puede no ser mala, el suicidio siempre es una opción. Es lo que algunas veces hace más tolerable la vida. El hecho de saber que no debemos estar aquí a la fuerza, hace que sintamos que estar aquí sea más llevadero. O, el hecho de saber que la libertad misma de suicidarnos es liberadora. Cuando la vida es una carga para un hombre, la muerte se convierte en búsqueda de un refugio. El suicidio es un derecho humano fundamental, la sociedad no tiene derecho a intervenir por la fuerza sobre la decisión de una persona de cometer este acto. En una sociedad libre mi vida me pertenece, y mi única obligación es respetar los derechos de otros. Pienso que todos debemos ser tratados como los únicos dueños de nosotros mismos y de nuestras vidas. Por lo mismo, creo que una persona que se suicida tiene todo el derecho de hacerlo siempre y cuando que lo haga en privacidad y sin poner en peligro la seguridad física de los demás. Los miembros de la familia, los oficiales de policía, los jueces, los sacerdotes y los terapeutas que interfieren con la decisión de una persona para terminar su vida están violando sus derechos. La opinión común que la posibilidad del suicidio justifica el tratamiento psiquiátrico, aún contra la voluntad del suicida en potencia, está equivocada. Suponiendo que la persona en cuestión no viole los derechos de otros, su autonomía es de mayor valor que la imposición de lo que otros consideren racional, o que, como dicen, que esté en los mejores intereses de tal persona. En una sociedad libre que reconoce que uno se pertenece, lo que dicen los psiquiatras, su conducta representa un peligro para sí mismo, es irrelevante. En palabras de una película con Richard Dreyfuss, por fin, ¿a quién pertenece la vida? El más grande de los derechos humanos es el derecho a pertenecernos a nosotros mismos. Un aspecto de tal derecho es el derecho a vivir, pero otro aspecto es el derecho a poner fin a nuestra propia vida. Apoyar este derecho es una prueba de tornasol para saber si creemos o no que nos pertenecemos a nosotros mismos y la libertad individual que conlleva. Libertad que, según se nos enseña, es la razón de ser de la democracia.
Una razón por la que algunos se oponen al derecho de suicidarse es la creencia teológica que se expresa de esta manera: Dios te dio la vida y solo Dios tiene el derecho a quitártela. Pero, usar este razonamiento para interferir con el derecho a suicidarse de una persona es imponer creencias religiosas a quien puede que no comparta tales creencias. En Argentina, donde supuestamente tenemos libertad de religión, y libertad de no tenerla, esto está mal. Otra razón por la que algunas personas creen que es ético interferir con el derecho de pensar en suicidarse es la creencia en la enfermedad mental. Pero, un llamado diagnóstico de enfermedad mental es un juicio de valor sobre el pensamiento-conducta de esa persona, no un diagnóstico cerebral real. Las llamadas enfermedades mentales no privan a la gente del libre albedrío, al contrario. Son una expresión del libre albedrío, libertad que precisamente trae como consecuencia la desaprobación de otras personas. Aquellos que le llaman irracionales a las creencias de otras personas, están, sin evidencia apropiada, aceptando la idea que la enfermedad mental es algo cerebral, o están rehusando aceptar las creencias de otros solo porque difieren de las suyas. Por otra parte, algunas veces la gente se opone al derecho a suicidarse porque creen en un concepto de enfermedad mental que nada tiene que ver con lo biológico. El error con esta manera de pensar consiste en que sin anomalía biológica la única manera posible de definir algo característico a una enfermedad mental es desaprobar algunos aspectos de la mentalidad o pensamiento de una persona. Pero, en una sociedad libre no debiera importar que tal pensamiento no se acate a la aprobación de otros, siempre y cuando las acciones no violen los derechos de otros. Lo que es más, no existe buena evidencia de que alguna enfermedad mental se encuentre involucrada en la decisión de una persona en suicidarse. Los adolescentes que consideran suicidarse no necesariamente están trastornados. De hecho, raramente se encuentran trastornados. No hay que estar enfermo mentalmente para matarse. De hecho, la mayoría de la gente que se suicida no se encuentra legalmente loca, razón por la que surge una interesante paradoja. Para evitar que me maten, mis parientes, amigos y colegas irán al juzgado para decir que, debido a una enfermedad mental, yo represento un peligro para mí mismo y necesito tratamiento. Pero, y esto es lo paradójico, yo puedo, en cuestión de algunas horas o un par de días, levantarme un día y decir: a fin de cuentas he decidido no matarme. Y, si puedo convencerlos que soy sincero, me dejarán irme del hospital para regresar a casa. La pregunta es: ¿ya estoy completamente curado de la llamada enfermedad mental? Obviamente no, ya que es muy posible que nunca haya sido un enfermo mental desde el principio. No creo que tenga que ser un enfermo mental para pensar en el suicidio. Los alegatos de enfermedad mental, para justificar encarcelamientos a suicidas, es una deshonestidad deliberada, incluso desde el punto de vista de la definición de enfermedad mental que existe en la mente de los profesionales. Pues, a pesar de que saben que lo que dicen es falso, ellos dicen estas cosas porque las leyes del internamiento psiquiátrico involuntario requieren de una enfermedad mental antes de llevar a cabo el internamiento. Hacer estas falsas acusaciones en un juzgado para entorpecer un suicidio es una manera de evitar enfrentar el hecho de que encarcelar a una persona solo porque cree que su vida no vale la pena, es una forma de autoritarismo o despotismo. Así, en el caso de aquellos que solo han pensado en suicidarse sin intentarlo, deberían ser encarcelados entonces por un simple crimen pensar similar al ilustrado anteriormente. Incluso aquellos que se oponen al derecho al suicidio porque creen en la enfermedad mental, se les puede hacer entender lo erróneo de sus teorías biológicas, o no biológicas, preguntándoles si estarían dispuestos a vivir sufriendo una enfermedad mortal, con un intolerable dolor que no se puede controlar, además de estar paralizados del cuello hasta abajo sin chance alguno de recuperarse. Una vez que esta persona admita que existe una circunstancia en que escogería morir, entonces podemos visualizar el suicidio como el resultado de un juicio personal sobre sus circunstancias, más bien que una malfunción biológica o del cerebro, o como enfermedad mental no biológica pero enfermedad a fin de cuentas.
A pesar de todo lo expuesto, algunos pueden aún tener la impresión de que es correcto usar la fuerza para prevenir el suicidio, dada la creencia de que el verdadero deseo del potencial suicida es temporal, y que tal impulso se irá si se le fuerza a vivir un corto tiempo hasta que se le pase la crisis. Los que así opinan suelen reconocer que alguien sí tiene derecho a suicidarse si no está actuando impulsivamente. Pero, la evidencia indica que muy pocos, si es que alguno, de los que se suicidan lo hacen impulsivamente. El suicidio no ocurre de pronto, impulsiva o impredeciblemente. He hablado con cientos de personas que se quieren suicidar, sé muy bien qué hay dentro de sus cabezas y corazones, y puedo afirmar que han tenido largas y difíciles discusiones consigo mismas acerca de si vivir o no. Más bien que ser impulsivo, el suicidio es algo que la persona hace después de pensar mucho sobre lo que consideran intolerable en sus circunstancias vivenciales. La justificación común de encarcelar y tratar a los que quieren suicidarse es que estos son un peligro para sí mismos. Pero, incluso aquellos que no están de acuerdo con el principio de pertenecerse a uno mismo deben preguntarse, ¿peligro para sí mismos a ojos de quién? Para el que juzga desde afuera, el suicidio parece dañino para la persona que termina con su vida. Pero, esta no es la manera como lo ve la persona que se suicida. Esta lo hace porque sabe que el continuar viviendo en sus circunstancias particulares es un perjuicio mayor que la muerte. Esto se ve claro en la autobiografía de la editora de Life, Francis Lear, La segunda seducción. Siempre tengo una salida, una dosis de litio suficiente para matar no por amor a Dios o por estar lisiada. Una persona que se suicida simplemente se sale, se escabulle, huye y no regresa en ruinas ni se queda aún con la habilidad de sentir. Una persona no se va a medias. El suicidio tiene muchas consecuencias. Lastimará a los que te quieren, salpicará a los que están en la banqueta, pero su objeto, la razón de su magnetismo, es que es la única manera garantizada y segura de destruir, bombardear, detonar una masa crítica de sufrimiento. Reducido a su pura esencia, el suicidio es un sistema de transporte que nos mueve del dolor a la ausencia de dolor. Si el mundo maquinó contra nosotros y si los planetas están confundidos y la Tierra se abre debajo de nosotros, siempre debemos tener una forma de salida. El suicidio es un rechazo deliberado de aceptar las únicas condiciones en que es posible seguir viviendo. Aunque las razones de una persona para escoger la muerte pueden tener o no sentido para otras personas, se supone que esto no debe importar en una sociedad libre. Es una determinación muy subjetiva y personal, y además ¿cómo puede alguien decir que el suicida está tomando una mala decisión si no sabe cómo se siente en sus adentros? Debemos tener en mente que jamás podremos sentir el dolor de otra persona. En términos generales, estoy de acuerdo con la aseveración de que el suicidio es una solución permanente a un problema temporal. Buenas noticias acerca de la depresión, Bantam Books, 1986, p. 290. Sin embargo, pienso que la determinación de si es bueno sufrir un presente miserable con la esperanza de un posible futuro mejor, es un juicio de valor. Pues, que una persona pueda legítimamente esperar un mejor futuro no justifica que otros escojan por ella un presente intolerable. Nadie debe sentirse poseedor del derecho a invalidar por la fuerza el juicio de valor de una persona o sus decisiones sobre algo tan personal. Otro factor a considerar es que, contrariamente a su afirmación que previenen el suicidio, los profesionales de salud mental inadvertidamente lo promueven. Los estudios sobre prevención del suicidio han sido o inconsistentes o negativos y el internamiento no necesariamente previene el suicidio sino que, de hecho, resulta en más suicidios. Tomemos en cuenta el daño que causan los tratamientos de la psiquiatría, la crueldad del tipo de vida en las instituciones psiquiátricas y los efectos que produce el estigma, baja autoestima y discriminación para estudiar o encontrar trabajo. Todo esto no hace sino incrementar los índices de suicidio comparado con otros suicidas potenciales que no son tratados psiquiátricamente. Así que reconocer el derecho a suicidarse no solo respeta la libertad individual, sino que previene el daño y crueldad que son comunes en los tratamientos a quienes quieren hacerlo. En los juzgados es común que se discutan las decisiones judiciales sobre el derecho a morir.
En términos generales, los casos de los juzgados establecen claramente el derecho a la integridad del cuerpo, confirmando que el derecho básico de autodeterminación incluye el derecho a morir, y que éste invalida el deber del Estado de preservar la vida. En el caso Cruzan v. Missouri de 1990, 497 US 261, la Suprema Corte abordó el problema de si la Constitución americana protege el derecho a morir. En palabras de la revista Time, en este caso la Corte declaró por vez primera que realmente existe el derecho a morir. 9 julio 1990, p. 59. De los 9 jueces, todos excepto el juez Scalia, reconocieron el derecho a morir como un derecho federal constitucional. En su discusión, Scalia debatió vigorosamente el punto de vista de los otros 8 jueces, arguyendo que tal decisión apoyaba el derecho a suicidarse, pero en este aspecto estuvo solo en la Corte. Como la lógica de estos casos es que la gente tiene derecho a la autodeterminación, misma que incluye el derecho a morir, los jueces están de acuerdo con mi aseveración que el suicidio es un derecho civil a pesar que, en el presente, tal derecho solo se acepta en casos de gente con enfermedades físicas o minusvalidez que estén lo suficientemente conscientes para expresar el deseo a morir, o que cuando estén sanos expresen que querrían morir en tales circunstancias. En muchos casos esta justificación es solamente una excusa que encubre la verdadera razón. Si la única razón para permitir la muerte fuera el deseo de la persona enferma o inválida, no existiría el internamiento psiquiátrico involuntario a quienes se sienten suicidas. La verdadera razón que se permite morir en las circunstancias mencionadas arriba es que los enfermos o inválidos son una carga para otros. En otras palabras, así como la persona sana que se siente suicida se la encarcela supuestamente por su beneficio, cuando sale a la luz la verdadera y egoísta razón, aligerarle una carga a la sociedad, se le permite morir también por su supuesto beneficio. A pesar de esto, la opinión jurídica que sostiene el derecho a morir subraya la autonomía y autodeterminación como fundamento de la decisión y, por lo mismo, ratifica mi criterio. Que cada uno de nosotros somos nuestros únicos dueños, dueños de nuestros cuerpos y de nuestras vidas. Estos jueces ratifican mi criterio que el derecho de suicidarse es un derecho civil. Si sos un legislador que está de acuerdo con el derecho a pertenecernos a nosotros mismos, debes introducir una legislación que borre referencias como un peligro para nosotros mismos en las leyes de internamiento psiquiátrico en nuestro estado. Si sos un juez que decide cuestiones sobre la ley constitucional, debes señalar como no constitucionales las leyes que encarcelan, hospitalizan, a la persona solo porque supuestamente se encuentra en peligro para sí misma. Quien sea que fueres, debes respetar la autonomía de tus semejantes, cuya conducta no daña legalmente ni a vos ni a otros. Gabriel Sanuesa Artero, psicoterapeuta, psicólogo social.